Buenos días. Bien, estoy aquí en el día de hoy entonces con la intención clara de cumplir el objetivo que tiene propuesto el seminario, que es una actualización, la parte del deporte, la recreación y la educación física. Vengo con un tema que hace ya varios años a mí como licenciado me viene generando ruido, y como ser humano, como profesional de la educación física, considero que es de vital importancia para tratar en un evento o en un lugar como este. Aquí comenzamos a tener pistas entonces: juegos recreativos tradicionales de la calle, juego o competencia. Esa es la pregunta. Bueno, este trabajo hace parte de una tesis de maestría que se denomina Representaciones Sociales del Estudiantado de Caldas, Antioquia, sobre género, sexo y juego competencia en los juegos recreativos tradicionales de la calle de Caldas, Antioquia. Esta tesis trató dos tensiones: una tensión sobre el género y el sexo y otra tensión sobre el juego y la competencia, que es la que les vengo a contar hoy. Esta investigación hizo parte de un proyecto internacional denominado Documentación e Interpretación de Buenas Prácticas Pedagógicas en los Procesos de Educación del Cuerpo en la Escuela. Fue financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq, de Brasil. Esta práctica de juegos recreativos tradicionales de la calle fue escogida en Colombia como una buena práctica de la educación física. 5 universidades de diferentes lugares de Sudamérica, en cada uno de sus países, escogieron una buena práctica para hacer un trabajo conjunto sobre buenas prácticas de la educación física en Sudamérica. La escogida por Colombia entonces fueron los juegos recreativos tradicionales de la calle. Que hablar de una buena práctica no quiere decir entonces que sea una práctica perfecta, una práctica que se adjetive como buena y que sea necesariamente beneficiosa para los estudiantes. Tampoco mala, es una buena práctica por la experiencia que tiene de 33 años ya de manera continua en el municipio de Caldas. Pero ¿qué son los juegos de la calle? Hace alrededor de 33 años, un grupo de profesores de Caldas, de educación física, inquietos por la educación del pueblo, por la educación de la ciudadanía allí en Caldas, propuso la creación de los juegos recreativos tradicionales de la calle, es decir, una fiesta alrededor del juego tradicional que se celebra más o menos en la mitad de cada año. Pues ya van 33 versiones de juegos de la calle de manera ininterrumpida. Cada década se ha caracterizado por diferentes cosas. La primera década salían los estudiantes a jugar, salían todos los estudiantes de todas las instituciones educativas a una práctica libre, muy espontánea dentro del parque. La segunda década se continuaba con la espontaneidad del juego, los estudiantes de todas las instituciones educativas participaban en el parque con los diferentes juegos tradicionales, y comenzó a finales de esta segunda década una tendencia hacia la deportivización de la práctica del juego tradicional, es decir, comenzó a aparecer el reglamento para la práctica de cada uno de los juegos. Diría, bajo la excusa de la cantidad de gente en el parque, entonces se hizo necesario hacer una carrera de carros de rodillos y premiar primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, hacer una carrera de zancos, igual, dar premiaciones a los ganadores. Y finalmente una tercera década donde en mayor medida se ha acentuado esta práctica competitiva dentro de juegos de la calle. Una década que se ha caracterizado entonces, esta última, por la pérdida del juego espontáneo con el juguete, donde ya todo está determinado por otra persona, es decir, los estudiantes, o a los estudiantes mejor, se les dice cómo se juega, dónde se juega, con quién se juega, por dónde se juega. El juego está prefijado, determinado, y es así, y casi que punto, tampoco al extremo de decir solamente de esa forma. Hay pequeños espacios donde todavía se permite una práctica espontánea. Entonces, si ustedes
miran las 3 décadas de juegos de la calle, cada una de ellas o ha pasado, ha trascendido de un juego libre, un juego espontáneo, hacia un juego competitivo, deportivizado. Esa es la tensión que quiero mostrarles hoy. Entonces, juegos de la calle, para el próximo año se avecina la versión número 34. Y el grupo PES de la Universidad de Antioquia, entonces, inquieto con este asunto, ha investigado juegos de la calle desde diferentes tópicos. Yo desde el género, sexo y la participación del juego y la competencia, y se han hecho publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales, diferentes productos académicos como capítulos de libros, etcétera. Entonces es un asunto al cual se le ha pensado mucho, no solo con mi trabajo de maestría, sino que es un grupo incluso interdisciplinar que se ha preocupado por lo que está sucediendo en Caldas. Uno de los productos que a mí me llama mucho la atención es un capítulo o es un libro que se hizo sobre juegos de la calle en el año 2013, donde se habla desde la parte administrativa de juegos, desde la parte curricular, desde la parte pedagógica, etcétera, etcétera. Y se ha socializado en diferentes eventos académicos a nivel nacional e internacional, en conjunto con esas universidades que están o que han establecido una buena práctica en otros países. Como toda tesis, al final se tiene eso precisamente, una tesis. Yo quiero arrancar la exposición de una manera diferente, les voy a contar de entrada cuál es la tesis, es decir, cuál es de manera muy general la conclusión a la que llegó esta investigación, y es esta: en juegos recreativos tradicionales de la calle se perfilan 2 tipos de discursos ciudadanos. En los estudiantes, un tipo de discurso de unos estudiantes que se denominan rivalistas y otros que se denominan lúdicos. Hay una tensión muy fuerte allí, vamos a ver, y sobre eso se basa la exposición. Entonces recuerden, no lo vayan a olvidar, un tipo de estudiante rivalista que siempre está en la línea de partida, pendiente del momento del pitazo, la salida para poder participar por unas medallas, por un premio, por un primero o segundo puesto. Y un grupo de estudiantes denominados lúdicos, que se olvidan de la parte competitiva y ellos deciden su forma de jugar. Por ejemplo, en esta fotografía estos chicos pegaron un carro de rodillos a otro y se montaron más personas de las permitidas por el reglamento, mientras que en el anterior está claramente desde el reglamento que debe ser un carro de rodillos en el cual participa un piloto y un copiloto que deben de cambiar durante el recorrido. Entonces, ciudadanos rivalistas y ciudadanos o estudiantes lúdicos. ¿Cómo se llega a la pregunta de investigación? ¿Por qué yo me cuestiono por este asunto? Pues soy profesor de educación física en una de las instituciones educativas de Caldas. Desde el año 2010 que llegué allí, uno había escuchado de juegos de la calle y generaba gran expectativa. Cuando llegué, me sorprendí mucho porque los estudiantes comenzaban a hacer comentarios. Justo llegué un mes antes de Juegos de la Calle y yo, bueno muchachos, vamos a participar en Juegos de la Calle. Ah, otra vez, lo mismo. Y entonces los que perdemos, ¿qué? Comenzaron a hacer comentarios entre ellos, otros los lanzaban al aire, otros los manifestaban públicamente. Obviamente no todos, algunos decían, qué bueno, vamos a Juegos de la Calle. Pero de entrada me llamó la atención ese asunto de que algunos decían, no, es que voy, ¿para qué? Para ir a perder, para que otros ganen y entonces los demás nos quedemos sin premio. E incluso algunos que decían, no, es que como yo no gano, a mí no me llevan al parque y me toca quedarme dentro del colegio estudiando. Característica de la tercera década, no todos los estudiantes van a jugar. Una gran cantidad de estudiantes durante Juegos de la Calle se quedan en el colegio. ¿Por qué? Porque en la fase intramural, en la fase de Juegos de la Calle que se celebró dentro del colegio, no le ganaron a sus compañeros, producto, entre comillas, castigo, que es en el colegio porque usted no es lo suficientemente habilidoso con las canicas, entonces no tiene el derecho de ir a representar a su colegio en una fase más avanzada. Entonces es un momento en el que tengo los sentidos alertas, escucho muchas cosas, veo muchas cosas y me doy cuenta por comentarios de otros profesores de otras instituciones educativas que este asunto no solo es en mi colegio. Cuando converso con ellos veo que el tema es recurrente al parecer en otras instituciones educativas. De entrada entonces yo digo,
voy a hacer una maestría, aquí está el tema de investigación y lo quiero hacer sobre lo que piensan los estudiantes sobre los juegos de la calle. Eso lo tenía claro desde el comienzo. No me interesaba otro asunto diferente a qué piensan los estudiantes sobre juegos de la calle. Están dando un montón de información, pero van 32 años de historia hasta ese momento y no hay un trabajo académico que le dé la voz a los estudiantes y que muestre claramente qué es lo que piensan ellos alrededor de sus juegos tradicionales. Entonces, al principio, muchas preguntas, yo decía, ¿qué quiero conocer sobre juegos de la calle en los estudiantes? Las percepciones, las ideas, los valores, los imaginarios, las actitudes, los mitos, los sentidos, las concepciones, los rituales, las creencias. Era un asunto que me quitaba el sueño un poco. Yo decía, bueno, quiero saber qué piensan ellos de juegos de la calle, pero ¿cómo lo voy a denominar? Finalmente entonces, y afortunadamente me encuentro con este señor, él es Alexandre Fernández Vaz, de Brasil, coasesor de la tesis, coasesor internacional, y cuando le cuento el mismo rollo que les estoy contando a ustedes, hombre, voy a juegos de la calle, veo que los estudiantes, algunos tienen este inconformismo al parecer, no se sienten muy motivados, me dice, lea los siguientes autores, me recomendó algunos y me dijo, el término que usted puede utilizar para nombrar se llama representación. Entonces voy, doy una mirada en los autores y me llama mucho la atención un autor que se llama Stuart Hall, que dice que la representación es contarle al otro, pues en otras palabras, lo que usted tiene en la cabeza acerca de un asunto. Listo. Eso todavía era muy incipiente para denominar o para decir que iba a trabajar el término de representación. Aquí se los voy a tratar de explicar mejor. El asunto es que lo azul es el universo. En ese universo o mundo, como lo quieran llamar, hay cosas, hay gente, hay eventos, unos reales, otros son ficticios. Hay cosas que podemos imaginar que no existen sino en la cabeza de cada uno y hay otras que son reales y que todos las conocemos. Esas cosas, esos eventos reales o ficticios, a través de un primer sistema de representaciones todos lo tenemos. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una idea sobre este ramo de flores que está aquí. Cada uno puede tener una representación diferente de lo que significa esto en este escenario, pero que nosotros, a través de un segundo sistema de representaciones, en un lenguaje, sonidos, imágenes, signos, entre otros, un lenguaje codificado, lo colocamos en acuerdo. Es decir, él y yo nos podemos comunicar a través del español, pues por obvias razones, porque los dos hablamos español, acerca de lo que representa estas flores dentro de este escenario. Dice entonces Stuart Hall que la unión de esas tres cosas, los eventos, el primer sistema de representación es lo que pensamos de las cosas y cuando lo compartimos es lo que le da sentido a la cultura. Allí es donde yo me pillo o me identifico que este término me puede servir para la tesis. ¿Por qué? Porque yo quiero darle sentido a la cultura a través de lo que los estudiantes piensan de un evento real, que es Juegos de la Calle. Cada uno tiene una representación de lo que es Juegos de la Calle y cómo lo vamos a compartir a través de diferentes códigos. Enseguida los vamos a ver, fotografía, lenguaje, etcétera, etcétera. No era suficiente hablar de representación. La representación hay que adjetivarla. Entonces hablo o leo a este señor que se llama Joe Choberian, que habla de representación colectiva, pero me parece muy complejo su texto. Entonces busco otro autor y doy con Sergio Moscovich, que habla de representación social. La representación social definida como un corpus organizado de conocimientos o un corpus instituido de significado que lo podemos compartir a través de ese lenguaje codificado, tiene cierta relación con Stuart Hall. En otras palabras, es la representación social, la de muchas personas, la que permite identificar ese sentido que se le da a la cultura. Es decir, si yo hiciera, por ejemplo, una conversación con 10 personas de aquí sobre un asunto en particular, sobre esa silla, yo podría conocer la representación de un grupo de personas sobre ese asunto. Eso era lo que yo quería conocer en los estudiantes, la representación social de ellos sobre los juegos de la calle. ¿Pero qué es representación social entonces? La representación social, según estos dos autores, está conformada por 4 componentes.
Muy sencillos. ¿Qué es la información? Es la cantidad de conceptos que se tiene alrededor de un asunto. Silla, es blanca, tiene 4 patas, unos huequitos por los que uno tal vez transpira, no sé, la hace más cómoda. Actitud, es una valoración positiva o negativa del asunto, real o imaginario, acuérdense. ¿Qué silla para tallar? No me gusta, la estoy valorando, ¿sí? Una opinión a manera de creencia. No, yo considero que esa silla creo que puede producir dolores de espalda. Por la forma como está construida o por la experiencia que tuve de sentarme en ella, genera una creencia alrededor del asunto. Y la imagen es el deseo, entonces basado en esa información, silla blanca, que me pareció un poco incómoda porque creo que produce dolores de espalda, me imagino una silla abollonadita, un poquito más cómoda en la que yo me pueda sentar más tranquilo. Eso es lo que yo investigué en Juegos de la Calle. ¿Qué información tienen ellos sobre sus juegos? ¿Cómo los valoran, positiva o negativamente? ¿Qué creencias existen alrededor de los juegos de la calle? ¿Y cómo los imaginan? ¿Cómo los ven ellos a futuro? Entonces, hay un problema de investigación. Este autor, Andy Hargreaves, dice que la voz de los estudiantes dentro de los contextos educativos ha estado silenciada. Es decir, los profesores nos hemos preocupado mucho por dar nuestra clase, por transmitir una serie de conocimientos, pero los estudiantes se permanecen en silencio y pocas veces les damos la voz. Coinciden estos otros autores en lo mismo. San Fabián, por ejemplo, dice que los estudiantes están constantemente expresándose y que muchas veces, o la mayoría de las veces, los estudiantes, los profesores, silenciamos esa voz. Asimismo, Martínez, quien denomina que es un claro error tener la voz de los estudiantes silenciada, que al parecer en Caldas se tiene silenciada porque los estudiantes no deciden la manera de jugar, eso lo decide otra persona, ellos simplemente obedecen la forma como se debe jugar. Y esta organización que se llama Save the Children, que es una ONG y tiene un documento muy interesante donde plantea este asunto de la competencia, a dónde están llevando los niños, y denuncian a nivel internacional, por ejemplo, lo que están haciendo los chinos con los niños en la gimnasia, que desde muy pequeños, muy chicos, se los llevan de sus casas a entrenarlos y desarrollan en los niños unas habilidades que asombran a todo el mundo, se ganan la medalla de oro en los olímpicos, pero lo que está sucediendo detrás de eso, de esa competencia que han generado con otros países, los daños articulares, la separación de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de investigación planteado, la voz de los estudiantes está silenciada y al parecer este asunto de la competencia en juegos puede traer situaciones no muy favorables para los estudiantes. Por ejemplo, miren lo que dice Canales: el deporte va a someter al universo de actividades físicas, en este caso el juego tradicional, a un proceso de aculturación, drenándolas de las estructuras básicas que lo construyen. Proceso racionalizador que consiste en someterlas a un férreo proceso regulador y estatutario, es decir, convertir el juego tradicional en algo normativo, rígido, que determina a otra persona. Y vea lo que dice Huizinga, que seguramente muchos de ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado durante la carrera, los que son licenciados en educación física o están estudiando. Es muy interesante la seriedad con la que se verifica una competición en modo alguno significa la negación de su carácter lúdico. Yo diría, la seriedad, entre comillas, reglamentos, competencia que se hace en juegos de la calle, en modo alguno puede estar significando la negación de su carácter lúdico. Y cuando hablamos de negación de carácter lúdico, nos estamos refiriendo al tipo de disfrute, a la vivencia de los estudiantes allí. Una pregunta de investigación entonces. Todo esto para elaborar una simple pregunta: ¿cuáles son las representaciones sociales del estudiantado de Caldas, Antioquia, sobre juego competencia en los juegos recreativos tradicionales de la calle? Preguntas de investigación específicas de este asunto del juego y la competencia. ¿Qué conviene a los juegos como estrategia de formación? Unos juegos donde prime el juego divertido o unos juegos donde prime el juego resultadista. Juegos de la calle, dentro de su producción académica, libros que ha elaborado el profesor Humberto Gómez, él manifiesta allí en esos libros cómo los juegos de la calle son la herramienta pedagógica por excelencia del municipio.
Entonces, ¿qué es más importante? ¿Unos juegos donde los niños vayan a divertirse o unos juegos donde los niños vayan a ganar? Son preguntas que generan ruido. ¿Qué lugar debe ocupar la voz estudiantil en la organización de juegos? Una, juegue así, asá, por aquí, por allá, o, hey, ¿cómo querés jugar? ¿O qué piensa usted de esto? Que es por lo que se preocupa esta investigación. Objetivo general, describir y comprender esas representaciones. Y unos objetivos específicos, que no son otros que dar cuenta de cada uno de los componentes de la representación social. Acuérdense, la información acerca las actitudes, si es bueno o malo, las opiniones a manera de creencia y cómo desean sus juegos de la calle. Y finalmente, describir y comprender las representaciones sociales hegemónicas y no hegemónicas, es decir, qué es común en el estudiantado de juegos de la calle y qué no es común, qué no es hegemónico. ¿Para qué esta investigación? Primero, coloca en contexto el significado de los juegos de una sociedad en crisis. Pues en crisis por muchísimas razones, violencia, abandono de los padres de familia, y ya una crisis educativa que tiene que ver con el bullying, con la deserción escolar. Yo le digo a los muchachos en las clases constantemente, hombre, ya comprendimos los profesores que ustedes no quieran venir a estudiar, y ya eso hay estudios que han mostrado cómo estudiar para la gran mayoría de las personas no genera placer. Hay algunos investigadores que se han preocupado por eso, pero les digo, hey, es increíble que ustedes a los 13, 14, 15, 16 años no quieran venir ni siquiera a la escuela a jugar. Hay una sociedad en crisis, algo está pasando. Que un pelado a las 6 de la mañana llegue, qué pereza. O si no les ha pasado, seguramente les va a pasar. Evidencia el valor de la educación física en Caldas. Pues ya van 33 años donde el segundo periodo académico más o menos de el área se dedica a los juegos de la calle. Posibilita conocer el papel de la escuela con relación a la competición en la educación. Es la posibilidad de abrir una línea de investigación sobre representaciones sociales. Tal vez esta sea la primera investigación que se haga, al menos en el medio, en el contexto local, sobre representaciones sociales. Quizá alguno de ustedes, cualquiera que escuche, salga motivado algún día y diga, yo quiero hacer un estudio sobre representaciones sociales. En el universo académico se han hecho muchas, pero en el contexto local, hablar de representaciones sociales sobre el juego tradicional, poco. Y finalmente es dar la voz a uno de los actores principales dentro de juegos. ¿Quiénes? Los estudiantes. Este es el Parque de Caldas durante los juegos de la calle. Traté de hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría entonces, y por qué digo que son protagonistas o actores principales? ¿Qué pasaría si sacáramos los estudiantes de juegos de la calle? Solo identificando o borrando de allí los que están con el uniforme. Allí camuflados seguramente habrán muchos que no identifico que son estudiantes, pues porque no están portando el uniforme en este momento. De juegos de la calle, sin los estudiantes, sería una actividad totalmente distinta. El corazón de los juegos de la calle son los estudiantes. Hay un referente conceptual que apoya la tesis, qué significa juego popular, juego tradicional, juego autóctono, y finalmente este término de juegos recreativos tradicionales de la calle. Hay diferencias entre estos. Un juego autóctono es un juego que nace en un lugar. Por ejemplo, uno le pregunta a ellos, hey, ¿el trompo es autóctono de Caldas? Muchos dicen, sí. No, el trompo es autóctono de China. Los chinos fueron los que lo inventaron y nació allá. Para nosotros es un juego tradicional que se ha practicado de generación en generación durante algún tiempo, pero no lo inventamos nosotros. Y que es un juego popular, un juego que se practica en muchas partes del mundo, por ejemplo saltar a la cuerda, que en Argentina saltar a la comba, es un juego practicado creo que en todas partes del mundo y se denomina juego popular. Bueno, y ya la definición de juego que es muy amplia y hay muchísimas, donde se define como una actividad improductiva, una actividad de ocio, improductiva entre comillas, ¿sí? Espontánea, donde los mismos jugadores acuerdan las normas, es decir, ella y yo vamos a jugar y entre ella y yo definimos qué se vale y qué no se vale. No otra persona que viene afuera y nos dice, hey, eso no se vale, no. En el juego puro, en el juego espontáneo, las normas las acuerdan los propios jugadores. Situación que en Caldas obviamente no está presente. Y otros términos, un currículo
que toca a todos los otros, porque para mí el currículo es todo aquello que se mueve dentro y fuera de una institución educativa. Hablar de currículo es hablar de la competencia en juegos de la calle, es hablar de cultura, es hablar de la ciudad, es hablar de inclusión, es hablar de diversidad, es hablar de educación, es hablar de escolarización. Y quiero hacer énfasis en estas dos, porque una cosa es la escolarización y otra cosa es la educación, totalmente diferentes. Es muy diferente escolarizar el cuerpo que educar el cuerpo. Cuando se escolariza el cuerpo, es la repetición de relaciones preestablecidas, es decir, lo dice el profesor Carlos Calvo, chileno, es hacer lo mismo cada año. Siéntese así, párese así, manos al frente, manos arriba. Mientras que la educación es la creación de relaciones posibles. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de sentarse para evitar un daño en sus articulaciones, en su columna vertebral? ¿Sí? Son dos asuntos completamente diferentes. Me sorprendía esta semana leyendo por qué Finlandia es el país que mejor resultados tiene en las pruebas PISA. Y uno se sorprende con la forma como están educando allí. Algo totalmente ajeno a la escolarización. Primero, no hay uniforme. Allá van vestidos como ellos quieran. Segundo, estudian 5 horas diarias. Tercero, pocas tareas. Y uno se imagina que estudian todo el día, que les colocan todas las tareas del mundo, que van uniformados, peinados de lado y que son así. No. Están hablando y han entendido el asunto desde acciones propias de la educación. Ellos no reciben la fórmula del triángulo de Pitágoras, no sé si estoy hablando correctamente. Ellos descubren lo que descubrió Pitágoras hace muchos años. ¿Por qué? Porque están hablando de relaciones educativas. Entonces, hablar en juegos de la calle de escolarización y de educación podría ser totalmente diferente. ¿Sí? De que no leyera, porque quiere hacer totalmente lo contrario, jornada única de 8 horas. Con hacer colegios que se necesitan, obviamente, es sinónimo de calidad de la educación. ¿Creen que con regalarle tabletas a cada uno de los estudiantes significa mejorar la calidad de la educación? No sé si ustedes tendrán hijos, pero si no tienen primitos, vecinos o sus mismos estudiantes, ¿qué hacen ellos con las tabletas y con los celulares? Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un artículo muy bonito en el colombiano, en Hispania, Antioquia, les regalaron a todos los estudiantes del municipio una tableta, todavía con cierto nivel de dificultades con la conexión a internet. En ese artículo dicen o muestra el periodista, después de una visita allí, cómo los niños están, este término es mío, idiotizados con el uso de ese elemento. Pocos aprendiendo otro idioma, metiéndose a bibliotecas nacionales e internacionales, todos están circulando alrededor de lo mismo, redes sociales, chat, etcétera, etcétera, que no estoy diciendo que sea malo, es el uso que se le está dando, pero nuestra administración educativa cree que con darle la tableta, coronó, ya, como tiene tableta usted tiene que ser un teso, y han educado al papá de ese niño, han educado al profesor para hacer buen uso de la tableta. Bueno, son temas que me alejo un poco, pero que son necesarios de tocar cuando de currículo, todo eso es currículo. Entonces, ¿dónde debe estar juegos de la calle? ¿En una competencia como fin o en una competencia como medio? Váyanse ustedes haciendo la pregunta, ¿dónde la colocaría usted como profesor, como ser humano? Hágasela para usted, en una competencia como proceso o en una competencia donde el objetivo es la medalla de oro y el primer puesto. Blázquez dice, se puede afirmar que la naturaleza de la competición y su significado son cuestiones controvertidas. Pues unos dirían, no, hay que colocarlo como competencia, otros dirían, no, como medio, otros en la mitad pero más para acá. Bueno, ahí está la controversia del asunto. Ayer yo sé que con el profesor Humberto Maturana no se tocó el tema, pero enseguida voy a hablar un poco de él acerca de su famosa frase, perder es ganar un poco.
Para Deutsch, citado en Pérez, la competición es una situación donde las recompensas se distribuyen de manera desigual. Unos salen felices, otros salen sin nada. Para Sánchez Bañuelos, la competición debe tener un carácter abierto y deberá existir equidad en la competición. ¿Dónde debe estar juegos? Así pues, entonces, hablamos de los dos conceptos, ciudadano rivalista y ciudadano lúdico. ¿Cómo se consigue la información? A través de una metodología cualitativa, a través de un enfoque etnográfico. La etnografía es la que permite convivir con ellos. Yo estoy allí en el parque, enseguida les muestro cómo convivo con ellos, y a través de unos medios de recolección de la información, observación participante, diario de campo, fotoetnografía y fotoetnodiscusión. ¿Por qué observación participante? Por aquí estoy metido en una ronda. No solo estoy rondando y pasando muy bueno con los estudiantes, estoy, como les dije al principio, con los sentidos alerta, observando y escuchando cosas de juegos de la calle. Salgo de ahí al diario de campo a tomar nota. No solo estoy participando en la carrera de carros de rodillos con otro colega, estoy viviendo juegos desde adentro, estoy haciendo una observación participante, pero de incauto. Estoy investigando, además de disfrutando la fiesta. Después voy al diario de campo y tomo nota, tomo registro de lo que escuché, de lo que vi. Y a cada uno de los estudiantes seleccionados para la investigación se les pidió el favor de tomar 30 fotografías de lo que para ellos representaban los juegos de la calle. Esas fotografías se recogen y se hacen unos organizadores temáticos, es decir, creo yo que este muchacho con esta fotografía me está queriendo decir esto, creo que este me está queriendo decir esto, y salen en algunos niveles de organización. Antes las fotoetnografías se le daban las cámaras a los nativos, durante 8 o 15 días las recogían y analizaban el modo de vida de ese grupo, el comportamiento de ellos, con dos serias dificultades. Primero, cuando llovía, guardaban las cámaras. Segundo, cuando se iban a la actividad íntima sexual, guardaban las cámaras, ¿sí? Ahora estamos muy habituados al uso de la cámara. Por ejemplo, aquí está esta chica con su cámara y esas son algunas de las fotografías. Para nosotros es cotidiano que en cualquier parte, a través de un aparato electrónico cualquiera, estén tomando fotos, no hay tanta reserva como antes. ¿Eso qué permite? Que se tome la foto en un estado más espontáneo, más natural. Habían condiciones para la foto, no se permitía, por ejemplo, una foto donde estuvieran posando, pero la tomaron y habría que colocarla porque eso también quiere decir algo. ¿Qué se hizo con esas fotografías? Algo que se denominó fotoetnodiscusión. Primero, la fotografía es una huella de la realidad, es decir, cuando usted abre su álbum, ya no hay álbum, cuando usted abre su computador de unas fotos de hace algunos años, usted lo primero que dice es, como estaba de gordo, o mira fulanito como estaba de flaco, nos evoca un recuerdo. Ese recuerdo se compartió a través de un lenguaje codificado en un grupo de discusión, es decir, nos sentamos o me senté con los estudiantes a conversar acerca de esas fotografías, en algo que se denominó fotoetnodiscusión. Más claro aquí, vean, las fotos que ellos mismos tomaron, al lado de allá, estudiantes de diferentes instituciones educativas, y yo como moderador de la conversación, hablando acerca de las mismas fotografías que ellos tomaron. Es increíble el nivel de discurso que puede provocar una sola foto. Les voy a contar una sola experiencia. Les coloqué una foto de un chico de raza negra, afrodescendiente, subiéndose la vara de premio, y al lado una foto de un chico blanco. No les dije absolutamente nada, simplemente les alcé las cejas para que empezaran a hablar. Y uno decía, por ejemplo, no, es que estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Que un chico blanco, ¿por qué estás diciendo eso? No, es que la raza negra es superior. Ellos, o los afrodescendientes, son superiores porque ellos se suben más rápido la vara de premios, son más musculosos, son más fuertes. Entonces debiera de existir, ojo, hay una creencia, cree que son más fuertes, puede que sí, puede que no, yo no sé. Hay un imaginario, no, debiera de existir otra vara de premio para nosotros los blancos, que entre comillas no tenemos la misma fuerza que ellos, entonces imagina unos juegos diferentes. Y así, con esa simple fotografía conversamos alrededor de 15 minutos. Con el tema que les estoy hablando hoy, se les colocaron o se proyectaron fotografías que se relacionaban con el juego y la competencia. Luego, ¿qué se hizo? Que es la parte
más entretenida, o a mí me pareció muy entretenida del asunto, es la triangulación de la información. Entonces, ¿qué es la triangulación de la información? Unos estudiantes que tienen unas representaciones sociales acerca de los juegos, unos libros con los cuales se puede triangular la información. Este tema ha sido tocado en otras partes, lo han investigado. ¿Y qué se encuentra en juegos de la calle? ¿Qué como investigador puedo decir yo acerca de ese asunto? Estos son los criterios de selección de la muestra. No cualquier estudiante podía servir, venga usted y hábleme y tómeme fotos. No, tenían unas condiciones, que estuvieran matriculados. Yo decidí que fueran de los grados 9º, 10º y 11, habitantes de Caldas, participante en juegos durante los últimos 3 años, eran un aparato fotográfico propio, no se les suministró desde la investigación. Fueron 24 estudiantes, 13 hombres y 11 mujeres. Esto de 13 hombres y 11 mujeres tratando al máximo de equidad, ¿sí?, desde instituciones educativas. Y la estrategia es un muestreo por avalancha, bola de nieve o muestreo en cadena. ¿En qué consiste? En pedir a los informantes que recomienden a posibles participantes. Entonces yo llegué donde los profesores de educación física de los diferentes colegios y les dije: profe, necesito que me mande estudiantes con estas y estas características. A los estudiantes luego les dije: bueno, necesito que usted me recomiende otro estudiante con el cual yo me pueda sentar a conversar. Y así la bola de nieve se fue creciendo, ¿sí? Lo más importante de todo, estudiantes o personas con conocimientos especiales, estatus y buena capacidad de información, que no sean estudiantes que uno les preguntara: hey, ¿cómo te parecen juegos? Bacano. ¿Y qué más? Oh, muy bacanos. Y usted con el bacano dentro de la investigación puede hacer cosas, pero no es suficiente, se necesitaban estudiantes con buena capacidad discursiva. Entonces, para tener en cuenta, y esto es muy importante, los hallazgos no deben ser tratados como verdad absoluta, se proponen como una experiencia que ojalá sirva de punto de partida para la discusión y el debate, que se debe dar en toda práctica de la educación física que implica la competición en el estudiantado, más si se trata del juego tradicional, es decir, a las conclusiones o es que cuando se dice concluir se cierra el tema, y yo no cerré el tema, la conclusión o las conclusiones de este estudio dejan el debate abierto para posibles investigaciones futuras, para generar contradicción, pregunta, discusión académica, de eso se trata. Si yo me parara aquí y les dijera también: esto es así, y ustedes se quedan callados, pues yo estaría haciendo lo mismo que al parecer está haciendo juegos con los estudiantes. Miren entonces, conclusiones. Ciudadano rivalista, y a partir de este momento la exposición se mueve en ese sentido. La competencia es terminalista y se concentra en el resultado. Para el ciudadano lúdico, la competencia es medialista y se concentra en el proceso. Para el ciudadano rivalista, el otro es una amenaza, hay que someterlo. Para el ciudadano lúdico, el otro es un colaborador, hay que aprender de él. En palabras de ellos, el otro es un parcero. El ciudadano rivalista, la pérdida es traumática, frustrante. Para el lúdico, la pérdida es una oportunidad de aprendizajes y de reelaboraciones corporales. Y para el ciudadano rivalista hay disfrutes y se gana. Y para el otro hay diversión independientemente del resultado. Pero ¿qué dijeron los estudiantes? Esta tesis promueve mucho que se les quiere dar la voz. Pues mírenlo en palabras de ellos. Ciudadano rivalista: competir es ir por la victoria. Al competir se va a estar contra otro, hay que ganar. Jugando no hay rivales, pero cuando ya es competencia, ya usted tiene un rival, entonces uno va contra él, a ganarle al rival. Que se preocupan más por lo que está haciendo el otro para que no gane, hacen tanta fuerza para que el otro no gane de ellos. Huizinga nos dice: los que se preocupan por competir juegan o luchan por algo, compiten por algo, que en primera y última instancia es la victoria misma y el premio que se entrega. Davis pues nos recuerda que puede hacerles olvidar la variedad de intereses y motivaciones con que se puede participar en la competición. Intereses como la superación personal, el aprendizaje, y motivaciones como la alegría y la diversión. ¿Qué dicen los ciudadanos lúdicos acerca de este asunto entonces? Para ellos la competencia no es el fin, es el medio. Para mí competir es tratar de superarme, de superar mis capacidades. Usted compitiendo se da cuenta en qué es bueno. Y si usted gana y gana en la misma cosa, usted se da cuenta que tiene esa capacidad y que tiene esa fortaleza. Entonces usted lo descubre con eso, compitiendo. Aquí
había una estudiante que decía, es que perder es ganar un poco. Y nosotros, o muchos, le han dado varilla al profesor Maturana porque nos quiso decir que perder es ganar un poco, aunque él lo expresa desde el deporte. Estos estudiantes en juegos de la calle, en una práctica competitiva del juego tradicional, desbordan el asunto y dicen, perder es ganar un poco. Para Lobato y Gómez, cuando la competición supone una lucha consigo mismo como un estímulo de superación personal, sí cumplirá unos objetivos educativos que ayudan al éxito individual y compartido. Se adquiere y fortalece un sentimiento de pertenencia al grupo y de confianza en las posibilidades de cada uno. Entonces vaya visualizando su práctica cómo es o cómo va a ser, competitiva, educativa, una práctica contra cada uno o una práctica donde usted estimule la competencia contra el otro. El otro es una amenaza, hay que someterlo para el ciudadano rivalista. Y miren la denuncia tan grande que hace un estudiante acá. Hasta en el colegio nos ponen a competir, unos entre otros, quién quedó primero, quién quedó segundo, quién quedó tercero, todas las posiciones. Entonces todos compiten por ser el primero. Desde chiquitos nos incluyen eso. ¿Quién es el mejor, quién es el peor? Entonces hay reunión de padres de familia, aplausos para fulanita que fue la número 1. Aplausos para fulanito que fue el número 2 y este el número 3 y el resto como que no sirven ninguno porque no se llevan el aplauso, ¿sí? Yo creo, dice otro estudiante, que nos han metido esa idea de que tenemos que competir para ganar y sobrepasar al otro, ganar y obtener algo a cambio de algo. En Finlandia, por ejemplo, no hay estudiantes o escuelas con niños superdotados, todos están en la misma aula. Porque el proceso es individual, el proceso no es contra el otro. En muchas partes del mundo se han llevado estos niños a escuelas especiales donde al parecer la competencia se genera contra otros que tengan sus mismas capacidades. Estos niños con habilidades excepcionales allá son el motor de los otros. Una educación coeducativa donde el profesor es uno más y los más aventajados trabajan en ayuda a los otros. Ahí uno va entendiendo por qué las diferencias y por qué ocupan los lugares que ocupan en ese tipo de pruebas. El otro es una amenaza, hay que someterlo. Mire lo que dice un chico, uno sí debería ser egoísta, no, porque ¿cómo yo le voy a enseñar a otra persona a hacer lo que yo sé para que esa persona se ponga mejor que yo y resulte ganando y yo perdiendo? Y esta es tremenda, se me salen las lágrimas. Cuando se acaba la competencia, uno los sigue viendo como rivales. Pues sí, uno pierde, sí, perdí, me ganaron ellos, ¿sí me entiende? Se sigue viendo la enemistad ahí. Cuando se acaba el juego, no se acaba la competencia. Al parecer para este estudiante y para un grupo de estudiantes, la competencia sigue por fuera. Yo no me imagino a Nixon mirando feo los jugadores que enfrentó hace unos años porque fueron sus competidores en ese momento. Ya lo voy a mirar feo, soy yo. ¿Qué dice Lipnitsky? Se estimula mucho a los chicos y a las chicas a competir entre ellos. Los mejores tienen reconocimientos, tienen premios, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia. Y la competencia es el principio para cualquier guerra. Esto es tomado de una película que se llama La Educación Prohibida, búsquenla en YouTube si la quieren ver, es una crítica contundente al tipo de escuela tradicional que tenemos, la hizo el profesor Carlos Calvo con otros profesores. Y, señor, la película es chilena, se llama La Educación Prohibida. Se le da en YouTube La Educación Prohibida película, son alrededor de 2 horas donde no queda escuela en pie. ¿Listo? Y vea lo que dice Tonucci, creador de La Ciudad de los Niños en Italia. La educación no puede ser competitiva, lamentablemente la sociedad es competitiva y el mercado es competitivo. La educación tiene que pasar por otro camino, ser cooperativa. Debe enseñar a los niños a vivir juntos, a ayudarse, especialmente en un momento como el de hoy. El ciudadano lúdico, el otro es un parcero. ¿Qué dice ahí? Que cuando estaba jugando con el otro le enseñó a saltar la cuerda y que la buena, que choques a 5, todo bien. Mientras uno se divierte compitiendo, uno ve, uno aprende y llega y le dice al otro, ay parce, tú que sacaste tal parada, enséñamela y yo te enseño esta. Esos chicos tienen otra cosa en la cabeza totalmente diferente. El otro esconde los trucos para ganar, ¿sí? Competir no siempre supone contender, eliminar a alguien. Competir es una forma de superarse a uno mismo.
Y para los ciudadanos rivalistas la pérdida es traumática, frustrante. Yo estoy con él y él tiene el trofeo y yo no tengo nada. Yo sí me voy a sentir muy perdedor. Aquí se puede generar debate también. Aquí es donde puede entrar el profesor. No estoy queriendo decir que las prácticas competitivas sean malas, no. Lo que estoy queriendo tratar, o lo que al parecer está tratando de mostrar esta investigación, es que si siempre la práctica es competitiva, ahí está sucediendo ya algo. Mire lo que dice un estudiante: la competencia es como una necesidad. Como un equipo y usted está jugando, la necesidad es ganar, porque si de pronto pierde, lo van a sacar o va a perder, entonces la necesidad es ganar. Y esta frase me gusta: estamos enfermos de exitismo porque el mundo está preso de un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes, y es una fuente de virtudes que en cambio condena al fracaso. Perder es el único pecado que en el mundo de hoy no tiene redención. Estamos condenados a ganar o a ganar. Yo no sé si el deporte permita eso. Puede que los hinchas de uno u otro equipo aquí digan: mi equipo tiene que ganar porque son profesionales y entrenan. Pero la educación, como nos dice Tonushi, pienso yo, sí debería pasar por otro asunto. No están condenados a ganar. ¿A quién le tienen que ganar? Este es el premio que se entrega allí. Para el otro, la pérdida es una oportunidad de aprendizajes. Y finalmente, entonces, imaginarios. Yo pensaría entonces que hagamos una separación: los que se van a divertir y los que van a competir. Estos estudiantes dicen: hagamos unos juegos competitivos y hagamos unos juegos lúdicos, dos tipos de juegos. Otro dice: me parece que los juegos de la calle perdieron la esencia. Los juegos se están encasillando mucho en la competencia, a competir por un trofeo. La libertad para jugar ya no está. Y me demoro 2 minuticos leyendo las conclusiones y quedamos listos. Ciudadanos rivalistas, atentos aquí por favor, que ya estoy terminando. La escuela tradicional, bajo el modelo de competición, ha hecho que chicos y chicas tengan una actitud positiva frente a la competencia y no imaginan unos juegos de la calle diferentes a los que están desarrollándose en la actualidad. Esos muchachos ya tienen el chip montado, van a competir y a ganar. Para los ciudadanos lúdicos, a pesar de las mismas condiciones de la escuela tradicional, porque estudian en el mismo salón, con el mismo profesor, etcétera, los chicos y chicas ven en la competición creaciones posibles propias de la educación. Tienen otro rollo también. Las creencias sobre la competencia en juegos de los ciudadanos rivalistas indican cómo los procesos de escolarización en los que se mueve la logística de juegos en la última década ha hecho que este grupo de estudiantes no contemple ningún carácter formativo ni pedagógico en juegos. Triunfar sobre el otro a como dé lugar es la consigna. El modelo competitivo de juegos tomó forma en sus voces y acciones, ha dejado de ser un juego. Ellos exigen la seriedad de una práctica que está más enfocada hacia el rendimiento deportivo. Se perfilan como ciudadanos individualistas, con poca tolerancia al fracaso. Quieren ganar, no participan con el otro y si pierden se frustran. Las actitudes sobre la competencia en los juegos de los ciudadanos lúdicos muestran una valoración positiva. Conocimiento de sí, aprender a perder y el otro como un par son 3 características principales. El modelo, el mismo escolarizado y competitivo de juegos propuesto por los adultos para este grupo de estudiantes es una oportunidad coeducativa y de formación en valores, perfilándose como ciudadanos con acciones solidarias y con una alta tolerancia al fracaso. ¿Cómo quiere usted un estudiante? Pregúntese usted mismo. Y finalmente entonces los imaginarios sobre la competencia, denominados estudiantes o ciudadanos lúdicos, develan por unos juegos libres de competencia, inclusivos y solidarios. La escuela, a través del modelo propuesto por otros, no los ha tocado de manera directa. Ellos en sus discursos se perfilan como ciudadanos con acciones que tienen su fin en sí mismas y el espíritu de diversión, alegría y aprendizaje están por encima de vencer al otro. Si ustedes me preguntan a mí, porque seguramente lo van a hacer enseguida, que ya no es mi posición como investigador, eso fue lo que yo encontré, 2 tipos de discursos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde lo coloco yo? ¿Se acuerdan de este cuadro al comienzo? Y es muy respetable la opinión que pueda tener cada uno y no es incorrecta. Si usted lo pone en un lugar y lo sabe justificar, si usted dice, la competencia yo la utilizo en mi clase, pero a través de la competencia es que educo, bueno, cuénteme cómo y de pronto sí. Yo lo colocaría acá. Tiende a irse a la competencia como medio, pero algunas prácticas pueden tener situaciones competitivas. Como les decía ahora, mi manera de pensar es que si siempre es competitiva, estamos fallando, pero se puede mover de un lado al otro. Ahí lo coloco yo. ¿Dónde lo colocaría usted?
pues es muy respetable la opinión de cada una. Una cultura auténtica no puede subsistir sin cierto contenido lúdico. La cultura exige siempre, en cierto sentido, ser jugada en un convenio recíproco sobre las reglas. Ese convenio en Caldas algún día se tiene que dar, ese convenio de preguntarle al otro cómo querés jugar. Bueno, muchísimas gracias, eso es lo que tenía para contarles. Le agradecemos mucho a Alejandro por la conferencia que nos acaba de compartir y abrimos a partir de ese momento una sesión de preguntas. Preguntas. Fáciles, por favor. Hay una pregunta en la parte de atrás, Nixon, el micrófono para una persona de atrás también. Okay. Profe, buenos días. Mi nombre es John Mario Sánchez de Bello. Quería preguntarte dos cositas. Lo primero, ¿qué fue lo que más te motivó cuando empezaste en el 2010 con la investigación en el municipio de Caldas? Y lo segundo, si has pensado expandir la investigación en otros municipios del área metropolitana. Bueno, ¿qué fue lo que más me motivó? Es una pregunta muy difícil. Hacer una tesis de grado es amarla a veces y odiarla a veces también, pero yo creo que lo más gratificante y lo más motivante es este tipo de espacios, porque es la manera en que yo le devuelvo a mi medio, al medio de la educación física, lo que más me gusta, algo que me costó un serio esfuerzo. Yo me soñé cada una de las partes de la investigación, pero esto lo disfruto. Por eso cuando me invitaron yo dije, voy. ¿Dónde lo recogemos? No, yo voy. No me preocupen que yo allá llego. Pero esta es la manera de devolverle a Caldas lo que arrojó la investigación, independientemente de que hayan personas o no de Caldas. Y la segunda pregunta tiene que ver si he pensado en expandirla en otros municipios. La verdad no. Más bien otros municipios han intentado tomar juegos de la calle y realizarlos en sus municipios. Pero hay una cuestión muy delicada, es que si toman a Caldas como evidencia, como ejemplo, tienen que tratar de corregir los supuestos errores, las supuestas falencias o las fallas que ha cometido Caldas para no cometerlas en sus mismos municipios. Que no vayan a hacer lo que sucedió con Transmilenio en Bogotá, que es una copia del Transmilenio de Santiago de Chile y lo copiaron con exactamente los mismos errores. Eso es lo que no puede suceder si un municipio quiere tomar como ejemplo a Caldas. Pero que yo haya pensado en los otros municipios, por ahora no. Por ahora no. He estado en algunos de ellos contando el asunto, pero hacer una investigación en otros municipios sería muy interesante, pero por ahora no. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta más en la parte de atrás. Juan Carlos, ahorita hablabas pues en la justificación y en el currículo acerca del papel de la escuela y la voz participativa. Y en cuanto a educar y escolarizar, eso lo relaciona más o menos con la educación experiencial. La pregunta es, ¿crees que si en la educación como tal y más en la educación física se implementara este tipo de educación, se llegaría a cambiar o a transformar esa concepción de juego y competencia? Totalmente. No es lo mismo cuando se intenta enseñar un contenido y el profesor cree que sabe y el estudiante cree que aprende porque el profesor sabe. Me explico. Y les voy a contar una anécdota. Yo trabajé algún tiempo con unos niños con discapacidad visual. Estábamos en una práctica donde a los niños se les colocaron patines. Entonces llegaron los padres de familia que nos acompañaron y a un niño, a Mateo, lo montaron de una en los patines y el niño lloraba y lloraba y lloraba, no quiero. Yo llegué, tranquila mamá, tranquilo papá, los vi un poco angustiados. Mateo, ¿qué te pasa? Profe, es que estos zapatos tienen unas ruedas por debajo. No se le dio la oportunidad al niño de experimentar con ese nuevo juguete. Y es muchas veces lo que sucede en la educación física.
Al estudiante no se le da la oportunidad de experimentar, porque tenemos modelos muy prefijados, entonces siempre estamos reproduciendo los profesores lo que nosotros sabemos y decimos, es así, pero el estudiante puede generar sus propias respuestas, incluso sus propias preguntas. Otra hubiera sido la historia si a Mateo se le entregan los patines y le dicen, tóquelos. Ah, esto tiene unas ruedas por debajo, pero de una, obviamente sin culpa, lo lanzaron a patinar cuando él no sabía ni siquiera qué eran unos patines. La educación experiencial permite eso, permite la posibilidad de cometer sus propios errores, no los errores que cometió el profesor, y aprender desde su propia experiencia, donde el profesor es uno más, no es el que tiene la verdad absoluta, es uno más en el proceso que guía. ¿Y que la educación física permite hacerlo? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a decir, el golpe de tal gesto deportivo se realiza así, ignorando que de pronto ellos ya lo conocen o tienen una técnica que puede ser efectiva, diferente a la convencional? Obviamente en el deporte eso se aleja un poco porque ya ha sido muy estudiada, pero muchas veces llegamos con las respuestas nosotros y queremos que nuestros estudiantes repitan la respuesta que nosotros no sabemos. ¿Sí? Juan Carlos, ¿me hice entender o no? Muchas gracias, Alejandro. Otra pregunta para él. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces Alejandro, le invitamos por favor a que suba al escenario para compartir una mención por su participación en este seminario. Muchas gracias por su conferencia. No, muchas gracias y como les dije, la idea es generar conversación, debate académico. Les puedo dejar mi correo electrónico con los muchachos que están organizando y a través del correo electrónico, o si quieren nos tomamos un café y conversamos el asunto. Mucha gente me ha llamado, hey, yo necesito hablar con usted para que me oriente, me explique, incluso Pame Madera, hey, ¿usted por qué se atrevió a decir eso? De eso se trata, de trabajar juntos incluso en la diferencia. Muchas gracias por invitarme, un espacio muy lindo y un muy buen auditorio, muchas gracias. Gracias. Alejandro, en nombre de los estudiantes de la licenciatura de Educación Física de la Universidad Católica del Oriente, sabemos que esto es un humilde obsequio que queremos que se los lleve de recuerdo de este primer seminario. Dios le pague, hermano, por lo que hace por los juegos tradicionales de la calle, por Caldas y por ese conocimiento que comparte con los amigos antioqueños.